Cordial saludo para todos. Esta es la actividad fase 1 de diseño de base de datos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Cautiva Hernández, tengo 27 años, vivo en el municipio de Cachipay, Cundinamarca. Actualmente no trabajo con algo relacionado con las TIC, pero me esfuerzo cada día por aprender nuevas cosas y superarme en el proceso educativo. Una de mis metas es graduarme de Ingeniería de Sistemas y empeñarme profesionalmente en la programación y ser un gran ingeniero. Y para ello doy todo de mí para lograrlo. Les voy a hablar acerca de la evolución histórica de las bases de datos. La industria informática en esta década, y gracias a este hecho, se contaba con una base de datos computarizada que coincidió con la aparición de los primeros ordenadores personales. Durante esta época continuaba el progreso de la evolución de las bases de datos, con dos modelos que dieron de qué hablar. Se trata del modelo de base de datos de red ideado por Charles Babbage, cuyo propósito era presentar un registro flexible donde los datos se contaban entre sí a través de enlaces en un sistema de red. Por otra parte, en el modelo de bases de datos jerárquicas, los datos se contribuyen en una figura similar a la de un árbol. El famoso modelo relacional en las bases de datos se hizo presente durante la década de los 70, gracias a Edgar Frankot. Este científico informático, que de origen inglés, marcó un antes y un después en la evolución de las bases de datos, gracias al desarrollo de teorías relacionadas con el modelo de datos, las cuales resumió en su trabajo titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. La década de los 80 recibió con los brazos abiertos el crecimiento o movimiento de los modelos de bases de datos, así como la utilidad del lenguaje de consultas, donde SQL lideraba los primeros puestos, incluso llegando a competir con las bases de tipo jerárquicas y de red. Ante este escenario de preferencia, el lenguaje SQL se convirtió en el estándar tanto del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ANSI como de la Organización Internacional de Normalización ISO entre 1986 y 1987, respectivamente. Con la llegada de la década de los 90, el gigante de las aplicaciones informáticas, Microsoft Office, lanza su sistema de gestión de base de datos conocida como Microsoft Access, pensado para reunir datos e información desde otras plataformas como Excel, por ejemplo. En el siglo XXI no podemos tapar el sol con un dedo. El mercado de las bases de datos sigue liderando por tres grandes titanes. Se trata de Oracle, IBM y Microsoft. Claro está, el auge de la comunicación informática y el comercio electrónico sigue dando pie para el levantamiento de nuevos software que puedan competir con las bases de datos más famosas a escala mundial. Conceptos seleccionados. Datos de red es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. Datos jerárquicas. Es un tipo de sistema de gestión de base de datos que, como su nombre lo indica, almacena la información en una estructura jerárquica, que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos y así sucesivamente. Lenguajes de consultas. DQL es un lenguaje de consulta que está diseñado para extraer datos de tablas. DML es un lenguaje de manipulación de datos. TPL es un lenguaje de procesamiento de transiciones. DDL es un lenguaje de definición de datos.
CSL es un lenguaje de control del cursor. DCL es un lenguaje de gestión de datos. ¿Hacia dónde apuntan las bases de datos? Las bases de datos están evolucionando hacia un mundo abierto, de nube, en un proceso de transición importante y un cambio de paradigma gradual. La mayoría de los proveedores de bases de datos hoy están en ese proceso. Es un paradigma nuevo que no solamente impacta en la capacidad de ejecución de aplicaciones, sino también con la que tiene que ver con la informática y su administración. Hay modelos de bases de datos tradicionales y estructurados y existen nuevas tecnologías que permiten almacenamiento de información no estructuradas. Informaciones nos damos cuenta que las bases de datos van por un camino cibernético completamente actualizado. Las tendencias. Cabe destacar que Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows que soporta varios lenguajes de programación, tales como Visual, C++, Visual Numeral, Visual J Numeral, ADS.NET y Visual Basic.NET, aunque se están desarrollando las extensiones necesarias para otros, cuyo objetivo es permitir crear aplicaciones y sitios web. Para el 2022 se estima que el 75% de todas las bases de datos migrarán a una plataforma en la nube. Por lo tanto, las organizaciones requieren servicios y soluciones en la nube que administren su arquitectura nativa, que permitan que los procesos empresariales sean más dinámicos. Ejemplo de utilización: base de datos. Uno de los ejemplos IBM hoy en día es la base de datos que manejan las redes sociales con el fin de recolectar información para poder ser utilizada y analizada en el área del marketing. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. En conclusión, nos damos una idea que nos representa el conjunto de información que conforma las bases de datos, siendo una herramienta útil para cada compañía que pueda unificar grandes beneficios. Día a día se obtienen nuevas actualizaciones, brindándonos un mejor servicio y almacenamiento capacitado para navegar en dichas redes. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.